Bueno, rápidamente nos vamos con las preguntas. Pregunta número 1 dice: en 1917, los bolcheviques, liderados por Lenin, tomaron el poder en Rusia y establecieron un régimen político socialista. En este contexto, el nuevo gobierno decidió. Muy bien, hay que acordarnos, vamos a poner aquí nuestra pequeña línea de tiempo. Y en esta pequeña línea de tiempo vamos a poner el gobierno del zar Nicolás II, luego la elección de la Primera República Rusa y la aparición de la Revolución Menchevique, o también llamada Revolución Blanca, con Alejandro Kerensky. Y recuerda que Alejandro Kerensky se rehusaba a salir de la Primera Guerra Mundial. Es por esto que a su gobierno se le dio un golpe de Estado. ¿Quién le dio un golpe de Estado? Lenin. Y Lenin en el 17 trae consigo a la revolución bolchevique. La revolución bolchevique expulsó del gobierno a Kerensky y sacó a Rusia de la Primera Guerra Mundial, creando un sistema de rearticulación de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Por ello, tu clave es la letra A, expulsar a los mencheviques del gobierno. No olvides que el objetivo de esta expulsión es reestructurar la Unión Soviética, que recién se había creado en el año 24, y reorganizar también el sistema administrativo, ya no uno dependiente estilo antiguo régimen, sino ahora uno socialista, que pertenece a las ideologías políticas del siglo XIX. Pregunta número 2 dice: en los años 20 del siglo XX, diversas organizaciones fascistas accedieron al poder en Europa. Si bien hubo muchos factores que explicaron este proceso, uno de los más importantes fue, bien, una de las cosas que tienes que sí tener muy clara en tu mente es que los años 20 generaron no solamente los locos años 20 que tú recuerdas de los Estados Unidos, sino también generaron en el año 29 un problema que es el problema del crack, ¿verdad? El crack del 29 generó un golpe en Europa. ¿Cuál fue el golpe? Mientras que Estados Unidos, que los mantenía prácticamente de manera económica en un mercado equilibrado a los europeos después de la Primera Guerra Mundial, esta mantención o mantenimiento de Estados Unidos les hacía muy bien a ellos. Prácticamente los tenía como en un estado sin mayores cambios. Entonces, este estado sin mayores cambios se rompe con el crack del 29, cuando Estados Unidos tiene que sacar todo su capital de otros países, incluyendo países europeos. Esto provoca una crisis en Europa. Tú ya sabes, un efecto dominó. Entonces, en esa crisis en Europa queda desprotegido el sistema económico, y el sistema económico tenía un problema que podía ser absorbido por el socialismo. Ya tú sabes que en el socialismo se elimina o se busca eliminar la propiedad privada. Lo que en Europa se quería era no eliminar la propiedad privada, y por eso se generan movimientos fascistas y totalitaristas en contra de estas formas, en contra de las formas socialistas. Es por eso que aparece el partido nazi, aparece también el fascismo italiano y el falangismo en España. Estas tres formas lo que buscan después del crack del 29 es evitar el avance ¿de quién? De los socialistas. Por eso tu clave es la letra D, el temor de las élites a los grupos socialistas. Pregunta número 3 dice: durante la Segunda Guerra Mundial, entre el 39 y el 45, se desarrollaron diversos sucesos en el teatro de operaciones europeo. Señala la afirmación correcta. Cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, hablamos de la conformación de dos ejes. Del primero, que es el eje Berlín-Roma-Tokio, que es el liderado por Alemania, y el otro lado está el lado de los aliados, que está liderado por Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. Ahora bien, cuando vemos este teatro de operaciones, vemos que en realidad se convierte esto en una pelea cruenta, básicamente entre Alemania y sus ex enemigos de la Primera Guerra Mundial, porque no contamos a Japón y a Italia, porque realmente su participación es mínima, salvo Pearl Harbor, no lo vamos a volver a ver nunca más. Entonces, en este teatro de operaciones, es la Alemania nazi la que va a abrir, digamos, de alguna manera la guerra, y es Hitler el que va a declarar la guerra y el que va a unificar a las
naciones europeas que participan en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es desde Alemania hacia los demás países europeos, ¿no?, que van a declararle la guerra a los Estados Unidos. Recuerda que Estados Unidos es un viejo enemigo para la Alemania nazi porque Estados Unidos ha participado en la Primera Guerra Mundial de manera ofensiva a Alemania porque entra al final de la guerra con capital fresco, con armas frescas, con gente fresca y finalmente gana la Primera Guerra Mundial. La primera declaratoria de guerra masiva de Alemania es la que lleva como nombre Estados Unidos y por supuesto por ello se le da un golpe no directamente desde Alemania sino utilizando a Japón. Ese es el teatro de operaciones, esa es la circunstancia en la que nos encontramos en la Segunda Guerra Mundial, o sea, una Alemania nazi que le declara la guerra a Estados Unidos y que luego ataca Pearl Harbor. Por eso tu clave es la letra D. En la pregunta número 4 dice: durante la Guerra Fría las potencias en pugna rivalizaron en varios campos. En ese sentido y como parte de la carrera espacial, la Unión Soviética y Estados Unidos, como bien lo hemos dicho en algún momento, no solamente se han enfrentado en el campo bélico, también se han enfrentado en el campo deportivo, por ejemplo, en las Olimpiadas, se han enfrentado en el campo político, se han enfrentado de intermediarios con otras sociedades y además también ha habido una carrera cruenta por ver quién va a dominar, no el mundo, sino quién va a dominar el universo. Y esa dominación del universo tiene que ver con quién llega primero a la luna, quién manda la primera nave espacial, etcétera, etcétera. Esta competencia entre ellos comienza en los años 50 y termina con la caída del muro de Berlín en el año 89. ¿Por qué te digo los años 50? Porque en los años 50 se comienzan a hacer los primeros prototipos de las naves de la Unión Soviética que van a ir a la luna. Es más, se va a lograr en los años 70, casi para los 80, el envío de los primeros hombres a la luna, ¿no? En el caso de Estados Unidos, Neil Armstrong, y en el caso de la Unión Soviética, Yuri Gagarin. Entonces, ese cruento enfrentamiento proviene de los años 50 y lo que se sabe es que la Unión Soviética toma la delantera, porque si bien es cierto, Estados Unidos en muchos momentos intentó, por ejemplo, sacar naves espaciales antes de que la Unión Soviética no lo logró, y una de las pruebas de ello es que la perrita Laika llegó por primera vez al espacio, que las naves como los Sputniks llegaron primero al espacio, entre otros. Por lo tanto, podríamos decir, en un caso hipotético, que la Unión Soviética fue la pionera y tomó la delantera desde los años 50 en el enfrentamiento bélico y no bélico durante la Guerra Fría. Por eso tu clave es la letra C. Bien, tú ya sabes, este ha sido el final de la clase. No olvides que nos vemos el próximo lunes. ¡Chao!